Hola, bienvenido al canal. En este vídeo quiero contarte todo sobre los invernaderos. No solo sobre este tipo de invernaderos que ves aquí, sino sobre todo tipo de estructuras para invernadero que puedes usar en horticultura doméstica. Este es un vídeo que tenía muchas ganas de hacer y con el cual he aprendido algunas cosas que me han sorprendido realmente y que te iré contando a lo largo de todo el vídeo. Así que te animo a que te quedes hasta el final para aprender todo lo que necesitas saber para manejar este tipo de estructuras. Quiero empezar por lo que quizá parezca más obvio, y es este tipo de estructuras ligeras para el bancal, que te sirven básicamente para alargar la temporada de cultivo. La estructura que necesitas para aguantar la lámina que te va a hacer de invernadero la puedes construir de un montón de maneras. Nosotros en el canal te enseñamos cómo hicimos estas de metal. Fue un largo estudio sobre cómo hacer los arcos y demás, la altura que queríamos darle. Tienes todos los detalles en un vídeo que te dejo por aquí por si quieres echarle un vistazo. Aunque si miras un poco por redes, en realidad también encontrarás otras maneras de hacerlo. Hay quien planta unas varillas metálicas en el suelo y con un tubo de riego hace los arcos y luego los ata un poco. Hay gente incluso que hace estructuras con madera, dependiendo de las posibilidades que tenga cada uno y de lo manitas o no que sea, pues preferirá montar la estructura de una manera o de otra. Pero dejando esto de lado, yo quisiera centrarme más en en el material con el que vas a cubrir esta estructura que has hecho en el bancal. Existen varios materiales que puedes encontrar como de plástico para cubrir los invernaderos, estas estructuras ligeras, pero el más común de todos es el polietileno de baja densidad, que es justamente el que nosotros hemos usado. Es un termoplástico muy común en la industria y también se usa en agricultura. Es flexible, tiene un bajo costo, permite muy bien el paso de la luz, conserva bien la temperatura y todas estas propiedades pues hacen que sea ideal para este tipo de cubiertas. Yo te aconsejo que vayas a buscarlo a una página especializada, a un productor especializado, y que huyas de productos que vienen de largas distancias y que, aunque puedan representar un bajo coste, veremos a lo largo de este vídeo cómo pueden ser más bien un problema que una solución. Cuando entras en una tienda especializada a comprar uno de estos plásticos de polietileno, te encuentras con la primera palabreja, que es que se miden en galgas, y piensas, ¿y qué es una galga? Pues es sencillo, una galga no es más que la milésima parte de una pulgada. Es, resumidamente, la manera que tienen de medir el grosor del plástico. Y esto es importante. En climas templados como el nuestro y para agricultura doméstica se suele usar galgas entre 600 y 800. Mayor galga, mayor grosor del plástico. Si es más grueso, es más resistente, pero también filtra un poquito más la luz, permite que pase un poquito de menos luz. Al final hay que jugar con estos dos factores. Como te digo, en agricultura doméstica lo más habitual es usar plásticos de 600 a 800 galgas que nos pueden durar entre 3 a 5 años. En agricultura más industrial, por ejemplo, cuando estas cubiertas no se retiran en verano, como hacemos nosotros, que solo las usamos en otoño y en primavera, pues entonces se suelen usar más bien plásticos de 800 a 1000 galgas y también presentan una durabilidad pues un poco mayor.
La verdad es que estos plásticos, cuando empiezas a verlos, resulta que tienen algunos aditivos. Y yo he querido fijarme en este detalle porque pensaba, digo, a ver si con todos estos aditivos al final voy a causar un perjuicio o bien en mi suelo o bien en mis plantas. Tienen aditivos, por ejemplo, para filtrar la luz ultravioleta. Y aquí me saltaron todas las alarmas porque dije, wow, es que las plantas necesitan luz ultravioleta. Interviene en muchísimos procesos fisiológicos de la planta, floración, crecimiento y demás. Si le filtro la luz ultravioleta van a tener problemas. Resulta que se utilizan unos filtros de luz ultravioleta para alargar la durabilidad del plástico, pero que ya se han fijado en que filtren básicamente la luz ultravioleta B y C, que son las más dañinas, y la filtran pero muy ligeramente, de manera que no afecta prácticamente a nuestras plantas. Tienen un crecimiento perfectamente normal y simplemente se les filtra solo una parte del espectro de la luz ultravioleta que podría ser ligeramente dañino. Las sustancias que se utilizan para filtrar este tipo de luz ya están homologadas, también se usan en otros productos y son perfectamente compatibles con la industria alimentaria. Así que si del plástico no lo quemamos o no tiene una degradación dramática en unas condiciones muy extremas o así, no va a pasar para nada que estos aditivos, que igualmente son, de nuevo repito, admitidos en en industria alimentaria, vayan a afectar a nuestros cultivos. Otros aditivos que puede llevar el polietileno de baja densidad, pues tienen que ver muchas veces con la condensación del agua, como algunas veces, bueno, muy habitualmente, cuando el invernadero se condensa, el agua, la evapotranspiración de las plantas condensa. Para evitar que llueva en el interior, tienen también aditivos que dificultan la condensación del agua. De nuevo, son aditivos permitidos en la industria alimentaria, de liberación muy lenta, lo cual no debe preocuparnos en absoluto, a no ser que nos pongamos a quemar el plástico o que éste se degrade en unas condiciones muy extremas. Otra vez como pasaba con los aditivos que nos filtraban la luz ultravioleta. Otro tipo de aditivos, pues existen algunos plásticos que tienen filtro de luz. Puedes encontrar en el mercado algunas láminas de polietileno que tienen óxidos de hierro o carbono y estos actúan como filtro para la luz. Yo la verdad es que es un tema que en producción industrial y tal puede tener cierto sentido, pero para la agricultura doméstica yo te diría que huyas directamente de filtros de color y te metas en este tipo de follones porque al final no va a representar una verdadera ventaja en ninguno de los sentidos. Otros aditivos que puede tener el polietileno, pues por ejemplo son difusores de luz, que nos permiten que la luz dentro del espacio cubierto se reparta mejor, genere menos espacios de sombra y tengamos mayor eficiencia fotosintética. Este tipo de aditivos hablamos de cosas como esferas de sílice, que de nuevo pues no son nada preocupantes si nos deshacemos del plástico una vez haya acabado su uso de manera correcta. Y este me parece un punto especialmente interesante. Existen en España puntos limpios, o si no puedes llamar a tu ayuntamiento y preguntar, oye, tengo este residuo, ¿cuál sería la manera correcta de deshacerme de él? En algunos lugares, yo me imagino que por ejemplo en Almería, donde esto es muy común, pues ya existen servicios específicos de retirada y gestión de este tipo de residuos. Nosotros aquí en Cataluña no creo que exista, no he encontrado nada que exista específico para invernaderos, pero sí que en el punto limpio que hay aquí en nuestra zona se podrían encargar perfectamente de gestionar este residuo. Si lo haces de manera correcta, al final no vas a hacer un perjuicio para el medio ambiente porque ya existen unas vías controladas para este tipo de plástico. Y bueno, en realidad hay un aditivo que casi se me olvida hablarte de él, que últimamente pues está como muy de moda por ser un disruptor endocrino, son los talatos. Los talatos se usan cada vez menos, pues porque ya se conocen los efectos nocivos que tiene. Es rarísimo encontrarlos en el polietileno de baja densidad. No se puede decir que no lo vayan a tener en absoluto, porque si se reciclan plásticos o si se utiliza la misma maquinaria para producir plástico que sí que contenga talatos con la misma maquinaria se usa para producir este tipo, pues puede haber contaminación cruzada, con lo cual podría contener trazas,
pero no se usa específicamente, así que no es algo tampoco que debería preocuparnos. Existe otro material mucho más económico que puedes usar también para cubrir tus estructuras. Hablo de las conocidas mallas antiheladas o mallas térmicas. Son mucho más económicas que el polietileno de baja densidad, aunque sus propiedades y sus prestaciones pues también van un poco acordes. Están hechas igualmente de plástico, son normalmente de polipropileno, hay algunas contadísimas de polietileno, y al final pues eso, son unas mallas no tejidas que dejan pasar la luz, dejan pasar el agua y el aire en menor proporción, y que también nos generan un microclima en nuestro bancal. Normalmente elevan la temperatura hasta unos 4 grados aproximadamente por encima de la temperatura exterior. Es por eso que las más gruesas pues eso, pueden aguantar heladas de hasta -4, aunque depende mucho de la duración de heladas. Existen, estas mantas se clasifican según su grosor. Las hay que son muy ligeras, de 17 gramos por metro cuadrado, se refiere en este caso al grosor de la lámina, para heladas ligeras, para proteger el cultivo del viento, si vives en una zona muy ventosa puede estar bien. Después están las de 30 gramos por metro cuadrado, que ya pues aguantan un poco más la temperatura, y ya por último las de 50, que serían pues las más gruesas. No solo puedes usarlas para elevar la temperatura y crear un microclima en el interior, y así que tus plantas pues tengan condiciones más óptimas cuando fuera son más adversas, sino que aquí las usa también pues directamente como malla antiplagas. Muy habitual verlo en redes, pues a gente usando este tipo de mallas contra mariposas de la col, por ejemplo, en sus brasicáceas, o en verano incluso podrías planteártelas usarla, porque como permiten bien el paso del agua y el aire, quien las utiliza como mallas de sombreo. Al final parece que yo esté haciendo aquí un alegato a favor del uso de plásticos, y no es para nada mi intención. Si quieres probar a extender tus temporadas de cultivo y así, pues puedes probarlo, siempre teniendo una gestión responsable pues del residuo que puedas generar y del uso que le des a este plástico. Pero si puedes evitarlo, pues mejor. El uso innecesario de plásticos, si lo podemos evitar, pues muchísimo mejor para todos. Aunque las estructuras ligeras pueden ser una buena solución para extender la temporada de cultivo en tus bancales, existe también la opción de tener estructuras más grandes, invernaderos. Nosotros en alguna ocasión, en algún vídeo ya te hemos enseñado, tenemos un pequeño invernadero de 12 metros cuadrados. Por supuesto podrían ser más grandes, a nosotros el terreno no nos da para más. Este tipo de estructuras pues se manejan de manera diferente y te permiten otra serie de posibilidades. Cultivar tomates en estas estructuras ligeras cuando el tomate te va a crecer más de 2 metros, pues realmente va a ser difícil, sirven más bien pues eso, para plantas bajas. En cambio, en una estructura ya más grande, más alta, pues permite otro tipo de posibilidades. Estas estructuras, estos invernaderos, hay básicamente, yo creo que son 3 materiales con los que podrías hacerlo. Los de vidrio, que son preciosos, es frágil y tal, pero realmente, y costoso, pero realmente son muy bonitos. Están los de policarbonato, como el nuestro, que son una buena opción, con un coste moderado, permiten pues una buena transmisión de la luz, una buena gestión de la temperatura. Y por último están pues los de polietileno, los que se hacen pues igual que estas estructuras ligeras, pero una versión mayor. En el canal te hemos comentado ya en alguna ocasión lo que es la época de Perséfone. Te lo resumo brevemente, la historia, pues si quieres te dejo por aquí un vídeo en donde te la explicamos más a fondo, pero básicamente en agricultura se conoce la época de Perséfone como el periodo donde hay menos luz en el año. Son esos días alrededor del solsticio de invierno, cuando anochece muy pronto y amanece muy tarde, y por tanto la cantidad de luz, las horas de luz que tienen las plantas son pues muchísimas menos. ¿Cómo influye esto? Pues claro, la luz es lo que le permite a las plantas hacer la fotosíntesis, menor crecimiento. Incluso hay algunas plantas que directamente entran en periodo de latencia. ¿Qué tiene que ver esto con los invernaderos? Pues muy sencillo. En realidad el invernadero es una de las maneras que tenemos de contrarrestar un poco los efectos de esta época del año, ya que cuando hay pocas horas de luz también hay menor temperatura. Si
con el invernadero conseguimos que esas pocas horas de luz la temperatura sea algo mayor, tenemos una tasa metabólica, digamos, de las plantas, todas las reacciones químicas van un poco más rápido y podemos conseguir que hagan más, que produzcan más en esas poquitas horas de luz que tienen. Para usar correctamente un invernadero o una estructura ligera es clave entender cómo gestionar diferentes factores. Vamos a empezar, por ejemplo, con las altas temperaturas. Poder gestionar las altas temperaturas es básico. Uno de los sistemas más sencillos que tenemos para poder controlar estas altas temperaturas es la ventilación, algo tan sencillo como eso. Y hablamos de puertas y ventanas como cosa muy fácil, o ya si te quieres complicar mucho la vida, pues también podrías poner ventiladores o extractores. Si nos ceñimos a lo que yo creo que en horticultura doméstica tiene más sentido, que son puertas y ventanas, se dice que la superficie que deberían ocupar las ventanas o el espacio de ventilación debe estar entre el 15 y el 30% de toda la superficie del invernadero. Se pueden instalar ventanas, las puertas ya obvio, pero se pueden instalar ventanas tanto en el techo como en las paredes. Nosotros, por ejemplo, cuando instalamos el invernadero, cuando lo compramos un par de ventanas para el techo. Luego, por historias que no vienen al caso y que me voy a ahorrar explicarte, acabamos no instalándolas. Y al final nos ha resultado, pero si algún día nos hicieran falta, están ahí guardadas. Es importante el tema de las ventanas en el techo porque nos permite un juego de ventilación cruzada. La ventilación yo te diría que es la clave porque nos permite controlar tanto la temperatura en el interior de la estructura como la humedad. Un exceso de temperatura nos podría llevar a un sobrecalentamiento de las plantas. Mira, el primer año que nosotros instalamos el invernadero, al final no pudimos cultivar dentro, no llegó el compost a tiempo, no pudimos llenar los bancales y al final se quedó vacío y no pudimos cultivar el primer año. Tenemos un sensor de temperatura dentro del invernadero. Ese año, a finales del mes de julio, estábamos detectando temperaturas dentro de 54 grados centígrados. Un auténtico horno. Con la ventilación, como no teníamos nada dentro, pues tampoco nos preocupábamos mucho de la gestión de la temperatura. Con la ventilación lo que hubiéramos hecho es permitir que el calor saliera, que el aire más fresco del exterior entrara y que la temperatura y que la humedad que las plantas hubieran podido generar también saliera, porque un exceso de humedad y de temperatura nos puede llevar a enfermedades. Tengo que admitir que yo soy un poco vaga a la hora de llevar a cabo actividades que tenga que hacer cada día, una hora, tal y cual, me cuesta un poco. Entonces yo pensaba, digo, verás tú qué rollo tener que ir cada mañana a abrir las ventanas del invernadero para que luego a mediodía el calor pueda salir y luego por la noche para retener el calor, tener que cerrarlas y tal. Subirme una escalera, cerrar, no sé qué, me daba una pereza terrible, la verdad, tener que hacer esto. Y entonces, mirando, encontré que habían sistemas de apertura automáticos. No hablamos de nada electrónico ni de nada muy complejo, son sistemas de apertura automáticos que se basan en la propiedad que tienen algunos materiales para expandirse con la temperatura y, por tanto, abrir la ventana, y cuando la temperatura baja en el interior, de nuevo se cierra. Básicamente existen dos tipos, unos que están hechos con cera. La cera, cuando se calienta, normalmente a partir de los 15 hasta los 30 grados, se va calentando y va expandiendo el cilindro y la ventana se abre. O también existe, bueno, luego cuando se enfría, pues al contrario, pueden abrir ventanas bastante grandes, como de 15 kilos o algo así. Y luego también hay sistemas, pues que es el mismo principio de funcionamiento, pero en lugar de usar cera, pues usan unos metales que se vuelven líquidos, igualmente se expanden y tal. A lo mejor has pensado, verás, seguramente valen un dineral. Y no, la verdad es que son bastante económicos estos sistemas de apertura, muy adaptables a todo tipo de ventanas, de diferentes modelos, de invernadero y demás. Si buscas un poco por internet, seguro que encuentras alguno que se adecue a las ventanas que quieras poner en tu invernadero, y hablamos de un coste de entre 30 y 50 euros por sistema de apertura, que me parece un coste bastante razonable para no tener que ir cada día, 2 veces al día, a abrir y cerrar las ventanas.
Otra de las maneras que tenemos, aparte de la ventilación, de gestionar las altas temperaturas dentro del invernadero, pues son las mallas de sombreo. De nuevo, viendo que se nos había calentado tanto el primer año el invernadero, pensamos, o al segundo año cuando vayamos a cultivar aquí, pues mejor que nos planteemos una malla de sombreo porque a 50 grados las plantas se van a cocer. Y bueno, las mallas de sombreo básicamente pues miden el porcentaje de sombra. Una malla del 50% pues hace el 50% de sombra, es decir, filtra el 50% de la luz. Una malla del 70% pues filtra el 70% de la luz y solo deja pasar el 30% restante, es así como se mide. Para cultivos que sean de sombra, si tienes un clima pues, muy soleado y demás, pues sí deberías irte como a porcentajes bastante altos. Si son cultivos que necesitan mucha luminosidad, pues entonces entre el 30 y el 50% es suficiente. Esto dependerá un poco también de dónde tengas situado el invernadero. Si lo tienes muy expuesto y se eleva mucho la temperatura, pues también necesitas mayor porcentaje. Las mallas de sombreo suelen estar hechas igualmente de polipropileno, de polietileno, en este caso de alta densidad, no de baja como la del invernadero. Son muy resistentes a la intemperie y aquí una clave interesante es que puedes jugar con el color de la malla de sombreo. Los colores más habituales, pues por ejemplo el negro. El negro bloquea muy bien la luz y si la colocas, obviamente debes de colocar la malla por fuera del invernadero para evitar que la luz entre dentro. Y así, si entra menos luz, pues se calienta menos. Como te decía, el negro es el color más eficiente para hacer esto, es el que más bloquea la luz y es uno de los más usados. También hay mallas de sombreo blancas, ideales para cultivos que necesitan mucha luminosidad, como los cultivos de verano. Las mallas de sombreo blanco además difuminan muy bien la luz y permiten que llegue mejor. Y aquí donde aprendí algo muy curioso es el tema de la luz del sombreado, de la tela de sombreo verde. Se decía que activa la función clorofílica de las plantas. Y aquí dije yo, ¿cómo? Tradicionalmente, o lo que a mí me enseñaron en la universidad, es que la luz roja y la luz azul son las dos longitudes de onda que usa la clorofila A y B para hacer fotosíntesis. Y entonces cuando leí que la luz verde activaba la función clorofílica de las plantas, dije, ¿cómo puede ser esto? Y me topé con los experimentos de Macri. Todo tiene que ver esto, el resultado no es que lo anterior sea incorrecto, sino que la forma en la que se estaba haciendo el experimento pues hacía que se trampeara este. Te lo explico muy sencillo. Cuando los científicos afirmaban que la luz roja y la luz azul era la que más utilizaban utilizaban las clorofilas A y B para hacer fotosíntesis, es porque a la hora de hacer el experimento lo que hacían era triturar una hoja, purificar la clorofila, y a partir de ahí pues hacían pasar la luz y veían cuál era la longitud de onda que más se absorbía. Entonces llegó Macri e hizo el experimento de otra manera. Este señor, este investigador, lo que hizo fue que el experimento lo llevó a cabo en lugar de con las clorofilas purificadas, con la hoja entera. Y así vio cómo la luz verde penetraba mucho más en la hoja, incluso en muchas ocasiones la llegaba a penetrar completamente y a traspasar. Con lo cual la luz verde tiene una tasa, no es tan eficiente a la hora de hacer fotosíntesis las clorofilas con ella, pero permite hacer fotosíntesis a clorofilas que no están en primera línea de la hoja y además a hojas que no están tampoco en primera línea, sino que quedan más sombreadas, porque como atraviesa la hoja, pues puede llegar esa luz a capas más profundas, con lo cual también el efecto que tiene sobre la tasa fotosintética de la planta, la luz verde, es aumentarla. Se puede decir perfectamente que la tela de sombreo verde activa la función clorofílica de las plantas, la función fotosintética. Y esto pues me pareció bastante interesante. La verdad es que nuestra malla de sombreo la tenemos de color blanco, porque queremos que sea bastante luminoso, porque lo que cultivamos dentro básicamente en verano requiere bastante luz. Pero me parece interesante el hecho de la malla de sombreo verde. Y ya por último, también siguiendo con el tema de la gestión de altas temperaturas dentro del invernadero, pues quiero explicarte nuestro caso. Teníamos preparadas las ventanas en la parte superior del invernadero, la tela de sombreo, porque esperábamos que se nos fuera a poner el invernadero a 50 grados o más, y resultó que
las plantas mismas, tomates, pimientos y demás que cultivamos el segundo año en el invernadero, pues claro, crecieron bastantes, hicimos una densidad bastante alta de plantación y curiosamente lo que sucedió ese año fue que las mismas plantas gestionaron la temperatura dentro del invernadero. Teníamos la ventana abierta, la puerta abierta para una buena ventilación y así controlar la temperatura y sobre todo la humedad, pero fueron las plantas que ya se bloqueaban ellas mismas la luz dentro del invernadero y además con la evapotranspiración controlaban ellas mismas la temperatura de dentro, con lo cual no hizo falta ni instalar las ventanas que teníamos preparadas, ni instalar siquiera la tela de sombreo. Así que yo me quedé muy sorprendida de que ese año, y Alan también, me quedé muy sorprendida de que ese año las temperaturas dentro del invernadero con las plantas a pleno rendimiento no superaban los 35, 36 grados, que era lo que estaba haciendo fuera en pleno mes de agosto, plena canícula de verano. Y la verdad es que, bueno, muy gratamente sorprendida de cómo cultivar dentro también nos permite gestionar la temperatura, las altas temperaturas de dentro. Para gestionar el frío dentro del invernadero, pues las técnicas son totalmente diferentes. Por ejemplo, hay un fenómeno que quizá no sabías, pero que se puede dar dentro del invernadero conocido como inversión térmica. Esto sucede cuando en noches claras y frías, en cualquier valle es muy común que pase, es el motivo por el cual hiela en el valle y no hiela en alta montaña. En estas situaciones meteorológicas el suelo se enfría rápidamente y el aire que está junto al suelo también, este aire frío más denso se queda en la parte más baja y el aire caliente menos denso se eleva. Pues esto puede pasar igualmente en un invernadero. Dentro la temperatura baja rápidamente y puede llegar en muchas ocasiones a ser menor que la temperatura exterior. Ha habido ocasiones en las cuales ha helado dentro del invernadero sin haber helado fuera. Esto a veces sucede. Para evitarlo, si es en una ocasión puntual, puedes calefactar el invernadero. Pues si te llega la electricidad en caso de emergencia podrías poner un pequeño calefactor. No es lo mejor, pero ante una emergencia, antes que perder tus cultivos, pues podrías llegar a planteártelo. Si no, podrías tener otras fuentes de calor también dentro del invernadero. Algo muy sencillo, un pequeño compost dentro, ideal para tener una fuente de calor y evitar que la temperatura baje demasiado o excesivamente dentro del invernadero por las noches, especialmente las claras y frías. O una cama caliente, nosotros lo hicimos, te lo enseñamos en un vídeo que te dejo por aquí por si quieres echarle un vistazo al final de este. También existen otro tipo de técnicas más tradicionales, por ejemplo, el hecho de construir dentro del invernadero un muro de masa térmica. Es construir, pues eso, un muro de piedras, preferiblemente de un color oscuro, que durante el día acumulan calor y durante la noche lo van liberando lentamente, evitando así pues, el fenómeno de inversión térmica. De hecho, existe un tipo de invernadero conocido como invernadero chino, que básicamente utiliza este principio. Lo que hacen es construir el invernadero contra una pared de piedra, preferiblemente oscura, inclinado para que le toque muy bien el sol durante todo el día y así durante la noche el invernadero permanece más cálido. Otras versiones de este mismo principio, que no pasan por construir un muro de piedra dentro del invernadero, pues podría ser el tener bidones de agua. El agua es un gran acumulador de calor. Si además los pintas de un color oscuro, de negro, durante el día cuando el invernadero se calienta acumulan calor y durante la noche ese agua caliente se va enfriando lentamente, liberando ese calor al medio y evitando heladas en el interior del invernadero. Más versiones de lo mismo, pues podría ser, por ejemplo, el hecho de usar piedras. Hay quien pone piedras grandes, oscuras dentro del invernadero, que bueno, no son un muro, pero algo hacen. Técnicas más modernas para poder paliar estos efectos del frío, pues el hecho de usar pantallas reflectantes, tipo, ¿sabes? Esas típicas que se ponen en los coches en verano para que no se caliente y luego no queme el volante y tal, pues ese tipo de pantallas reflectantes también se pueden usar para aislar el invernadero y que no pierda temperatura más rápidamente. Otra versión de lo mismo y también bastante habitual, de hecho en tiendas de invernaderos se vende, son los rollos de plástico de burbujas, que son un buen aislante y especialmente lo venden para invernaderos de cristal. Otra manera también más moderna de gestionar el frío dentro del invernadero,
pues es lo que hacemos nosotros. A mí me parece una gestión pasiva bastante interesante, que es usar un invernadero dentro de un invernadero. Nosotros tenemos unas estructuras de túnel, de invernadero, dentro de los bancales que tenemos en el invernadero. Si preveemos que va a haber noches en las que es posible que hiele, esas estructuras las ponemos, las cerramos y aunque la temperatura baje, digamos, en la cámara general del invernadero, en los invernaderos pequeñitos que están protegiendo los cultivos, no baja tanto la temperatura y evitamos las heladas. Y si no tienes ninguna de todas estas opciones que te he planteado, pues lo mínimo que podrías hacer si prevés que puede helar dentro del invernadero porque las condiciones climáticas pues, van a ser favorables a eso, lo mejor que puedes hacer es dejar el invernadero abierto, lo más abierto posible, ventanas, puertas y demás, porque de esta manera la temperatura exterior se va a igualar con la interior y así cabe la posibilidad de que no te hiele dentro del invernadero. Existen un tipo de invernaderos, yo la verdad es que nunca he tenido la ocasión de cruzarme con uno y me llama mucho la atención, son los llamados invernaderos Walipini, que utilizan para gestionar la temperatura el calor geotérmico, digamos, de la tierra. Son invernaderos que se excavan en el suelo y se les pone el techo de cristal, entonces, pues bueno, se calientan gracias al mismo principio del efecto invernadero porque tienen el techo de cristal, pero a la hora de gestionar el frío, pues tienen el calor geotérmico que impide que la temperatura baje suficiente. Son especialmente interesantes, eso se usan mucho en zonas muy ventosas, porque claro, al estar excavados, pues sufren menos el impacto del viento. Ya te digo, nunca he tenido la ocasión de ver ninguno en persona, pero me parecen unos invernaderos muy interesantes si vives en zonas ventosas o quizá en la ladera de una montaña, en donde lo puedas aprovechar el desnivel o así. No sé si alguna vez has visto alguno o tienes algún invernadero Walipini, me encantaría leerte en comentarios. Justamente cuando estaba mirando el tema este de los invernaderos Walipini y tal, me planteé, digo, si es un invernadero que se tiene que excavar precisamente en la tierra, ¿cuál sería la altura mínima o máxima que debería tener un invernadero? No existe una respuesta clara a esta pregunta, pero bueno, estuve mirando un poco el tema de la altura de los invernaderos, por si esta información puede serte útil, si estás pensando en comprar uno o en construirte uno, yo te diría que cuanto más alto sea el invernadero, mejor. Básicamente porque un invernadero más alto permite un mayor volumen de aire, con lo cual los cambios de temperatura no van a ser tan bruscos, van a ser mucho más paulatinos. Además, mayor altura también permite un mayor gradiente, así que el calor se va a acumular mucho más lejos de las plantas, va a permitir una mejor ventilación interna. Además, al ser muy altos, los invernaderos, los que son más altos, permiten una mejor distribución de la luz, vas a tener una mejor capacidad fotosintética de las plantas. Te diré, por ejemplo, para que te hagas una idea de las alturas que estamos hablando, pues los invernaderos industriales suelen medir 4 o 5 metros de alto. Los domésticos, pues dependerá un poco de su forma, pero 2 metros, 3 metros suele ser lo habitual. Si dudas entre un modelo un poco más alto, un poco más bajo, pues quizá este pueda ser un factor para que acabes decidiéndote por uno o por otro. Y bueno, algunos apuntes también si tienes un invernadero, si en lugar de comprártelo ya lo tienes, pues sobre el mantenimiento y limpieza del invernadero, que es fundamental. Lo normal sería limpiarlo al menos un par de veces al año, con agua y jabón preferiblemente biodegradable. Existen productos específicos para invernadero. Si te ha salido verdín, un poco de moho por encima, cosa que no sería raro, a nosotros alguna vez nos ha pasado, pues simplemente frotando con un cepillo y un poco de agua y jabón podría ser suficiente, darle luego un buen manguerazo. Ojo a la hora de limpiarlo por la parte interior, porque todos estos productos que podemos usar, pues yo que sé, hay gente que usa lejía, si lo haces, hazlo muy diluido, por lo menos a un 10%. Claro, corres el riesgo de que estos productos entren en contacto con la tierra, con los cultivos, si los tienes en marcha en ese momento, así que yo te diría que pues, no uses lejía o productos que puedan dañar.
Algo que podrías plantearte que es fácilmente accesible y desinfectante para el invernadero, el agua oxigenada. La agua oxigenada puede venirnos muy bien para limpiar el invernadero, muchísimo mejor que la lejía. Y si no, insisto, un poco de jabón biodegradable, un par de veces al año entre cultivos para ir manteniéndolo. Si ves alguna rendija y tal, pues obviamente repárala, si algo se rompe, igual. El mantenimiento de un invernadero es muy sencillo. Para gestionar enfermedades y plagas dentro de tu invernadero, tengo que decir que lo primero y lo más fundamental de todo es la prevención, como todo. Y si una vez te encuentras ya algún foco dentro, pues aquí calma. De nuevo, lo más importante es saber cómo funciona el invernadero, porque al final todos esos hongos, esos desequilibrios en las plantas o enfermedades que puedan salirte son causados por una mala gestión del invernadero. Si sabes gestionar la temperatura y la humedad, que básicamente es lo que más te va a afectar, va a ser la manera más sencilla de solucionarlo. Enseguida todo el mundo piensa, oh, tengo un hongo, voy a aplicar tal fungicida. No, no. Ese hongo lo tienes ahí porque has creado las condiciones para que se den. Y así como en el exterior es difícil que puedas controlar esas condiciones, en el interior del invernadero ya te he enseñado cómo puedes hacerlo. Hablando de hongos, vamos a repasar brevemente algunos que pueden ser pues, los más habituales que puedes encontrar en un invernadero. Por ejemplo, el mildiu, que empiezas a ver pues, unas manchas amarillentas en las hojas, algún polvillo. El mildiu se ve favorecido por una alta humedad, por ejemplo. Si tienes mildiu, lo primero que debes hacer es eliminar las plantas o las partes de las plantas afectadas. Esto es fundamental. Y no me refiero con que las cortes de la planta y las dejes en el suelo para que se descompongan, para nada. Coges una bolsita hermética, coges esas plantas o esos trozos de planta, las pones dentro, cierras bien la bolsita y te la llevas fuera del invernadero. Y esto es un punto bastante importante. Segunda parte a hacer, una vez has eliminado todas esas partes afectadas, pues efectivamente si tienes ese hongo ahí es porque tienes un exceso de humedad. ¿Cuál es la solución? Una mejor ventilación. Abre más ventanas, instala más ventanas si es que las necesitas, a lo mejor como medida de emergencia tienes que plantearte poner un ventilador dentro para que circule mejor el aire. Seguramente puedas encontrar alguna solución a este problema, pero si tienes mildiu es porque tienes una alta humedad en el invernadero. Otro hongo muy común, el oidio, por ejemplo. El oidio, pues empezarás a ver unas manchas, seguramente en las hojas, de un aspecto polvoriento, grisáceo, pues ahí tienes al oidio. El oidio, al contrario que el mildiu, se ve favorecido pues, por una alta temperatura y por mucha sequedad. ¿Qué te pasa? Tienes falta de humedad en tu invernadero. Quizá deberías plantearte pues, otro sistema de riego, quizá un poco por aspersión, que eleve la humedad del ambiente, bajar la temperatura, una mejor ventilación y, por supuesto, elimina las partes afectadas de la misma manera que te he comentado con el mildiu. Otro hongo que quizá también puedas encontrarte en el invernadero, la Botrytis cinerea, la podredumbre gris, pues de nuevo se ve favorecida por una alta humedad, por unas temperaturas más bajas. ¿Qué debes de hacer? Aparte de eliminar de manera muy cuidadosa las partes afectadas, pues controlar el tema de la ventilación. Necesitas bajar humedad y subir temperatura. De nuevo, la clave, como puedes ver, no está en aplicar ningún fungicida selectivo, que también podrías planteártelo, pero sobre todo en controlar las condiciones, que en un invernadero lo puedes hacer. Otros hongos quizá que sean algo más complicados, los hongos que son del suelo, Rhizoctonia, Pythium, estos quizás sean un poco más difíciles de gestionar. Si tienes un mal drenaje, puede ser un caso muy claro de que te aparezcan, pues aquí ya deberías plantearte, yo te diría que sobre todo aumentar la biodiversidad en el suelo, inocular unas tricodermas, unas micorizas, un JMS, un té de compost, todo este tipo de aumentar la biodiversidad del suelo, quiere decir dejarles menos nicho a estos hongos para que actúen. Hay quien piensa que los invernaderos, por ser unos espacios cerrados, son más propensos a generar enfermedades fúngicas que en el exterior. Y la verdad es que para nada. De hecho,
la ventaja de poder controlar las temperaturas y controlar la humedad dentro del invernadero debería ser la ventaja definitiva para poder tener menos enfermedades dentro que fuera. Al fin y al cabo yo no puedo controlar cuándo llueve, cuándo no llueve o qué temperatura hace en mi huerto, pero sí que puedo controlar dentro de unos parámetros la temperatura y la humedad que hay dentro del invernadero. Así que esto me da una ventaja significativa para tener menos enfermedades dentro que fuera. No solo puede preocuparnos el hecho de tener alguna enfermedad fúngica dentro del invernadero, sino también alguna plaga. A ver, así ya en general los invernaderos ya suponen una barrera física para el paso de enfermedades, pero igualmente podríamos tener pues, pulgón, mosca blanca, araña roja, todos estos son trips, son bastante habituales son plagas que podemos encontrar tranquilamente en nuestros invernaderos. De nuevo, las condiciones son claves. Si tenemos araña roja, pues es porque hay mucha sequedad en el ambiente y una temperatura muy alta. De nuevo, controlándolo, igual que hacíamos con los hongos, podemos controlar la plaga. Además, los invernaderos nos permiten hacer un control biológico mucho más efectivo. En este canal te hemos hablado muchísimo sobre control biológico, depredadores naturales y demás. Al fin y al cabo, en invernaderos es justamente donde más experimentos se hacen y más se avanza en el control biológico. Cuando hacemos una suelta en el exterior, pues ya pensamos que los insectos son listos y van a ir a por sus presas, pero si además los encerramos dentro de un invernadero, pues se lo estamos poniendo muchísimo más fácil. Por eso el control biológico en invernaderos se está desarrollando muchísimo. Y el tema de los polinizadores, que a veces también preocupa porque el invernadero no solo es barrera física para el paso de plagas o de enemigos naturales, sino que también es un impedimento físico para el paso de polinizadores, sírfidos, abejas, lo que sea. Bueno, si tienes un invernadero muy grande y tal, quizá podías plantearte el hecho de poner una colmena de abejorros, por ejemplo, en el interior, o de hacer algunas sueltas o demás. Pero si tienes un invernadero doméstico como el nuestro en verano, lo tienes abierto, los insectos pueden entrar y salir. A nosotros nos ha pasado que incluso algún pájaro nos ha entrado alguna vez al invernadero y hemos tenido que ayudarlo a salir. No debería ser un problema, así que en teoría sí para agricultura doméstica, a no ser que tengas un invernadero enorme, yo no me plantearía la suelta de polinizadores. Y bueno, yo como siempre espero que este vídeo te haya sido útil, que lo hayas aprovechado. Si conoces a alguien pues que esté a punto de comprarse un invernadero o que haya adquirido uno recientemente y esté aprendiendo a manejarlo, si crees que hay alguien al que este vídeo pueda serle útil, yo te animo a que lo compartas. Yo como siempre espero que te haya gustado. Si es así, pues agradeceré muchísimo que le des al like y nos vemos en el siguiente vídeo.